Buenas noches, amados hermanos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos vamos a poner de pie, amados hermanos, para orar un momento antes de leer la palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Señor y Rey de los ejércitos celestiales. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu santa presencia, Señor, conforme a tu palabra, bendito Dios de los cielos. Y te rogamos, Señor, que derrames en esta noche, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, tu bondad infinita, bendito Padre Celestial. Abra, Señor, nuestros corazones, Señor, como tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra y ponerla por obra, bendito Padre Celestial. Bendice, Señor, a todos y a cada uno de los que estamos aquí presentes, bendito Dios de los cielos, para que tu palabra fructifique, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. En el precioso nombre de Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, hablaremos, Señor, de tu palabra, Señor. Bendito Dios, que seas tú, Señor, dándonos, Señor, enseñanza, comenzando por mi persona, Señor, y también por cada uno de mis hermanos, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté, Señor, en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a solicitar la ayuda de nuestra hermana Gloria para que lea en el libro de Jueces, en el capítulo 6, del 1 al 14, todos al mismo tiempo. Amén, gloria al Señor, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pausadamente todos juntos, amén. ¿Estamos en la porción? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo:
Nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirando a Jehová le dijo, ven con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bien, amados hermanos, como acabamos de escuchar 14 versículos de la palabra del Señor del libro de Jueces, y esta historia que vamos a relatar hoy día es una que se refiere a un joven llamado Gedeón. Disculpen, hermano. Gedeón. La palabra de Dios en el libro de Corintios, 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Este versículo, amados hermanos, nos habla de la maravillosa obra que el Señor hace en la vida de cada uno de los que lo reciban al Señor. La obra de transformación, la obra que el único ser que puede cambiar y transformar nuestras vidas es Jesucristo. Si andamos como Él anduvo, ¿no? Dice su palabra. Así que, amados hermanos, hoy día vamos, a través de esta historia, vamos a ver la transformación que Dios hace de un hombre llamado Gedeón y de todos los hombres que se someten a la voluntad de Dios. Obra maravillosa es la de el cambio que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas, y que probablemente muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, hemos sido cambiados. Algunos estamos cambiando poco a poco, otros cambian rápidamente y radicalmente, pero otros cambian lentamente. El proceso al cual el Señor los somete es poco a poco. La historia nos dice, amados hermanos, y vamos a partir del primer punto, que le voy a pedir a mi hermana Gloria que lea el versículo referente al punto que se trata, que es Deuteronomio 8:11. Un momentito, hermana. El título de esta primera parte es Ingratitud y desobediencia, amados hermanos. Lea. Deuteronomio 8:11 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén, gloria a Dios. Lo primero que hemos escuchado, amados hermanos, al comenzar este relato, es que el pueblo de Dios en esa época desobedeció en un acto de ingratitud, ¿no? Las maravillas que Dios había hecho sobre el pueblo hebreo. Según conocemos nosotros, el pueblo hebreo creció y fue sacado de Egipto, como dice la misma palabra. El Señor los sacó de Egipto, los llevó a una tierra que producía leche y miel, decía, había una gran abundancia de alimentos ahí. Y el Señor les prohibió que se mezclaran con los pueblos aladeños, que eran pueblos idólatras, pueblos eminentemente
pecadores, y el pueblo de Israel desobedeció y aprendió las costumbres de aquel lugar. Se desvió totalmente, olvidándose del gran favor que el Señor les había hecho de sacarlos de 400 años de esclavitud, donde generaciones tras generaciones no habían conocido lo que es la libertad, y apenas estuvieron en la nueva tierra, inmediatamente comenzaron a degradarse y a olvidarse de las leyes y de los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo. Y como causa de esa desobediencia y de ese acto de ingratitud, en vez de servirle al Señor, comenzaron ellos a servirle a los ídolos de ese lugar. La palabra de Dios es bien claro que a causa de eso, Dios envió un pueblo, los madianitas, para que este pueblo, digamos, los sometiera a sacrificio. Constantemente, dice, la nación de los madianitas invadía Israel cada vez que Israel estaba listo para cosechar todavía todo lo que habían sembrado, y los dejaba pues en la absoluta miseria. La nación madianita era inmensa, amados hermanos. Entraba, dice, como una plaga y desaparecía todo lo que habían los pueblo de Dios había sembrado. De tal manera que sufrían, dice la palabra de Dios, sufrían una pobreza inmensa. Encima tuvieron que salir de sus casas y vivir en cuevas. Todo este castigo que viene de parte de Dios, amados hermanos, es un ejemplo para que veamos cómo cuando nosotros nos salimos de la palabra de Dios, cuando decidimos hacer nuestra vida como nos parece, cuando no obedecemos tal cual la palabra de Dios, entonces vienen siempre problemas muy parecidos a los que padece el pueblo de Israel. Sobre todo cuando nosotros dejamos de lado a Dios y nos volvemos idólatras, es decir, ponemos nuestra preferencia en cualquier otro aspecto de la vida antes que a Dios, que debemos tenerlo en primer lugar. Por eso nunca olvidemos, amados hermanos, que la palabra de Dios dice bien claro en el libro de Mateo, en el capítulo 6, 37, 38, dice: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo el resto será añadido. Así que, amados hermanos, tengamos siempre presente que la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios siempre se cumple, y los que siguen estrictamente la enseñanza de la palabra de Dios siempre serán bendecidos. Este pueblo se olvidó de Dios, lo apartó a Dios totalmente de sus enseñanzas, al punto que dice la palabra del Señor, que comenzaron levantando un ídolo, adorando, Señor, efigies, adorando lo que no debían hacer, y esa rebelión pues les costó, digamos, el sacrificio de estar 7 años sometidos, digamos, a la invasión de pueblos lejanos, como los amalecitas. Luego, amados hermanos, después de ver nosotros este aspecto de ingratitud y de desobediencia, amados hermanos, vamos a ver que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios completamente, amados hermanos, generoso, bondadoso, misericordioso, Señor. Le vamos a pedir a nuestra hermana Gloria que lea el segundo versículo referente a este punto. Amén. Salmos, capítulo 103, versículo 8. Aleluya. Gloria a Dice Dios. la palabra del Señor: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Siempre recordemos, amados hermanos, que Dios es lento para la ira
y grande en misericordia. Dios es un Dios sumamente misericordioso, Señor, sumamente bueno, generoso, amados hermanos. No debemos olvidar de esto, aunque hay muchas personas, ¿no?, ya sean a veces creyentes o no creyentes, que consideran que Dios no es bueno, ¿no? Que a veces cuando le sucede a uno algo dice, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Dios es malo, ¿no? Pero no es así, amados hermanos. Dios es justo. Por eso dice su palabra que Él es santo, 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 3 veces santo. Es decir, Dios es perfecto, amados hermanos. Y aquí, a través de esta historia, vamos a ver que a pesar este pueblo de haberse portado tan mal, de haber desplazado a Dios, que en vez de adorarle y servirle a Él en gratitud por haberlo sacado de la esclavitud, este pueblo va a servir a otros dioses. Y el Señor dice la palabra de Dios que cuando este pueblo, al sufrir todo este tiempo, comienza a clamar a Dios pidiendo, digamos, una solución a su problema. Clama tanto el pueblo que el Dios oye su clamor y el Señor decide auxiliar a este pueblo. Y para eso envía en primer lugar a un profeta para hacerles recordar por qué están en esa situación. Y claramente la palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que les hace recordar todos los favores que han recibido de parte de nuestro Padre Celestial, todas las bendiciones que han tenido, pero que por su pecado de rebelión, por haberlo apartado a Él, ahora están pasando todas estas consecuencias desagradables de que el pueblo enemigo les robe todas sus cosechas, les robe todas sus propiedades y todo su esfuerzo sea anulado. Y Dios, en su infinita misericordia, amados hermanos, prepara todo un plan para liberar a su pueblo que hoy está sintiendo arrepentirse y sintiendo la necesidad de tener un Dios todopoderoso que los cubra. Y dice la Sagrada Escritura que envía al ángel de Jehová. El ángel de Jehová, según muchos estudiosos de la teología, dicen que es nuestro Señor Jesucristo. La historia o la narrativa de esta parte de la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que había un hombre que se llamaba Gedeón, joven él, un hombre que humilde, un hombre totalmente, como se llama, que pasaba desapercibido dentro de su pueblo, que era un agricultor como el resto de los demás, que tenían la costumbre, digamos, de sembrar, y para evitar que les robaran sus cosechas, lo hacían a escondidas las cosechas. Dice que este joven se encontraba en un lagar golpeando el trigo, ¿no?, para que caiga la semilla y poder ocultarlo en algún sitio a fin de que no se lo lleven los enemigos. Un lagar es un lugar que puede ser una especie de piscina, ¿no?, o puede ser también una construcción donde hay esa piscina y se pisa, ya pueden ser las uvas, pueden ser manzanas, pueden ser frutas a las cuales se puede extraer el jugo, ¿no? Pueden ser también aceitunas para extraer el aceite, en fin. Y eso está en un lugar, está cubierto, ¿no? No está a la intemperie. ¿Cómo se acostumbra a separar el trigo? El trigo siempre se hace a campo abierto, donde uno golpea
el trigo, ¿no? La planta del trigo, y las semillas se caen y la paja se la lleva el viento. Pero acá vemos que él está golpeando el trigo en un lagar, o sea, estaba escondido, evitando de que el enemigo se lleve el fruto de su trabajo. Amén. Una situación totalmente anormal, que no era como debía ser el trabajo. Oculto, porque tenía también temor, ¿no?, de todo lo que le pasaba. Cuando venía el enemigo a llevarse, o lo entregaban o eran muertos, digamos, porque el que pretendía defender lo que era suyo, digamos, lo pagaba con su vida. O sea que se tenía temor, digamos, ¿no?, de la maldad del enemigo. Amén. Estando en esa situación, Gedeón, se aparece el ángel de Jehová, pero tengamos presente, hermanos, que el ángel no se aparece con alas, no se aparece con una vestimenta especial, nada de eso. Se parece como una persona normal y corriente, porque él lo ve y no se da cuenta de esa situación. Y el ángel le habla y le dice, varón valiente y esforzado, le dice, ¿no?, el Señor está contigo. Amén. Y él como que no entiende muy bien las palabras, porque le habla de valiente, le habla de esforzado, y él en realidad no era un personaje valiente, él más bien estaba con temor de lo que el enemigo podía hacerle. Luego él le responde, ¿no?, que cómo podría estar Dios con él si su pueblo estaba prácticamente abandonado de la protección de Dios, porque estaban pasando una situación muy difícil, muy angustiosa y lamentable, que Dios se había olvidado de ellos, porque según sus padres, que le habían contado a ellos cuando eran jóvenes, que Dios los había sacado pues, de Egipto, de la esclavitud, y Dios había hecho maravillas y prodigios, y que ahora el Señor no hacía nada. Él le reclamaba a la persona que le hablaba, que era el ángel de Jehová, por la inactividad de parte de Dios. Lo que sucede es que cuando uno está involucrado en el pecado, cuando uno está dentro del pecado, el razonamiento de la persona está totalmente oscuro, está una mente, digamos, que no puede analizar, que no puede, ¿cómo se llama?, darse cuenta de lo que sucede alrededor, y él no se da cuenta que su pueblo está involucrado en la idolatría, en el pecado, que estaban apartados de Dios. Ellos mismos habían separado a Dios de su propia vida, y esa era la razón por la cual se encontraban así. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, le dice, ¿no?, que Él lo ha llamado para una misión especial, para, ¿cómo se llama?, para liberar a su pueblo, que Él era a quien el Señor había escogido, y que con sus propias fuerzas Él libertara a su pueblo. Y Él, sabiéndose una persona que no estaba preparada para aquella misión, le dice al Señor que cómo va a ser aquello, que Él es el último de los hermanos, que su familia es pobre, que él no tiene, pues, en otras palabras, dice, yo no tengo ninguna influencia, ¿no? A mí el pueblo no me va a hacer caso, porque en todo lugar, siempre, según la cultura judía, el hermano mayor siempre el que tenía preeminencia, y el último hermano a nadie le escuchaba. ¿Cómo podría hacer él algo en favor de su pueblo si él no estaba, digamos, capacitado, preparado
para eso. Y el Señor le dice que lo primero que va a tener que hacer él es ir a su pueblo, obedecer las instrucciones que le dan, ir a su pueblo y derribar la estatua que tienen en su pueblo, el ídolo que tienen en su pueblo, ¿no? Que derribe eso y levante un altar a Jehová. Amén. Así que él se encuentra en una situación bastante complicada y difícil, amados hermanos, ya que él es el último de los hermanos, el que está todavía bajo la potestad del Padre, porque vive, parece, con el Padre. No hay mucho detalle al respecto en la historia de Gedeón, pero parece ser que él vive con el Padre por el resto de la narrativa y no se atreve a hacerlo durante el día, el mandato que el Señor le da, pero lo hace en la noche. Se busca a 10 personas que trabajaban en la tierra de su padre, sus siervos que eran, y en la noche van y derriban el altar del ídolo que estaban adorando, y también un poste que representaba a la diosa Acera, y al ser derribado el ídolo y el altar que tenían, tuvieron que levantar otro para Jehová, Dios de los ejércitos, y lo hicieron durante toda la noche, trabajaron y sacrificaron en el altar de Jehová un toro, lo sacrificaron, y al día siguiente la gente al amanecer se dieron cuenta que alguien había derribado el ídolo el cual ellos adoraban, y haciendo las averiguaciones llegaron a saber que había sido Gedeón, y se fueron a la casa de Gedeón, que justamente en la casa del padre de Gedeón había estado el altar del ídolo y el ídolo. En la misma casa de Gedeón, su padre de Gedeón era uno de los promotores, ¿no?, de la adoración al ídolo. Sin embargo, el padre de Gedeón sale en defensa de su hijo, diciéndole a los que fueron a buscarlo para matarlo, porque querían matarlo por lo que había hecho. Y el padre les dice: si el ídolo que mi hijo ha derribado, que lo ha cortado, lo ha echado al fuego, es Dios poderoso, que Él se defienda por sí solo. ¿Por qué van a defenderlo ustedes? Él no necesita, si es poderoso no necesita ayuda, que Él solo se defienda, que Él, ¿no?, en todo caso aplique su castigo sobre el que lo ha derrumbado. Y el que quiera defenderlo, que muera en este momento. Entonces, frente a esa defensa, los israelitas se detienen y pasa esa situación, ¿no? Ya no lo atacan a Gedeón, lo dejan libre, y Gedeón interpreta que el Señor es que lo ha enviado a él justamente para libertar a su pueblo, que el Señor está con él. Comienza a tomar confianza, a tomar fe. Y él tenía que seguir con la comisión que Dios le había dado, pero no estaba tan seguro de poder hacer el resto de la obra. Y le pide al Señor
una prueba. Le dice, Señor, si tú estás conmigo, yo te quiero pedir una prueba, porque quiero estar seguro de eso. Y le dice, aquí tengo un poco de lana y la voy a poner en el campo y quiero que esta lana reciba el rocío de la madrugada, caiga el agua en él y el resto de la tierra esté completamente seca. Si tú haces esto, yo voy a creer que tú estás conmigo. Y efectivamente, al día siguiente se levanta Gedeón y encuentra que la porción de lana estaba completamente llena de agua. Lo exprimió y recogió un pocillo de agua. Pero aún le quedaba la duda. Aquí vemos cómo es la naturaleza del ser humano, a pesar de muchas veces de ver las maravillas de Dios, de ver el prodigio de Dios, de ver los milagros que Dios hace, que aún así muchas veces no creemos y aún cuando recibimos el milagro lo abandonamos al Señor, nos olvidamos de lo que Él ha hecho. Estaba haciendo exactamente lo que había hecho el pueblo del Señor, de olvidarse de que los había sacado de la esclavitud. Amén. Y le vuelve a decir, Señor, no te llenes de ira contra mí, Señor, pero yo quisiera que este poco de lana mañana amanezca completamente seco y toda la tierra que está alrededor de él esté mojada por el rocío de la mañana. Y Dios pacientemente y misericordioso, lleno de amor y de comprensión por la naturaleza imperfecta del hombre, Dios le concede nuevamente esta gracia y al día siguiente él va al campo y ve que el poco de lana está completamente seco y el terreno alrededor de él está totalmente mojado, como si hubiera llovido. Recién ahí la fe de Gedeón comienza a crecer un poco, a darse cuenta que Dios está con él. Pero hay que tener cuidado, amados hermanos, cuando nosotros le pedimos pruebas, el Señor también nos va a probar, ¿no? Nos va, como dice, lo que sembramos vamos a cosechar, amados hermanos. Y así vemos que tenía que continuar con la misión que Dios le había dado, que él tenía que libertar a su pueblo. Ahora faltaba formar un ejército, un hombre que solamente sabía de situaciones de campo, de agricultura, cómo iba a convertirse ahora en un estratega militar. Aquí vemos una vez más que Dios suple todas las necesidades que el ser humano tiene y Dios comienza a darle inteligencia para ser un estratega, para formar todo un ejército. Ya tenía la influencia, porque desde el momento que él tumba el altar de los ídolos, ¿no? Ya el pueblo comenzó a fijarse en él, ya no era un individuo común y corriente, tenía cierta influencia en su tribu, en su población. Y Dios le da la inteligencia necesaria, tal como nos enseña la palabra de Dios, que Dios dotó de inteligencia a Salomón, cuando él le pidió, digamos, al Señor que tenía necesidad de sabiduría e inteligencia para administrar la nación que Dios le había dado, nombrándolo rey. Entonces vemos que Dios puede y da definitivamente inteligencia y sabiduría a todo aquel que le pida. Por eso los hijos de Dios debemos destacarnos en esa cualidad, porque debemos estar orando y pidiendo inteligencia y sabiduría para poder aconsejar a las personas, para poder ayudar.
y el Señor lo dota de inteligencia y permite también que él, al invitar a las otras tribus de Israel, a los otros clanes, comienza a recibir gente y comienza a formar un ejército, y luego de un tiempo él reúne la cantidad de 32.000 voluntarios para ir a la guerra. Ya comenzaron a pensar en que deberían luchar contra las naciones enemigas. Eran 3 las naciones enemigas. Y se presenta con 32.000 soldados delante del Señor y le dice que ya tenía un ejército listo para libertar al pueblo y cuáles eran las siguientes instrucciones que Dios debería dar. Hasta ahí Gedeón estaba obedeciendo y teniendo fe en la dirección del Señor. Pero como les dije hace un momento, de que él le había pedido al Señor varias pruebas, el Señor ahora lo iba a probar a él. Y le dijo, muy bien, la cantidad de personas que tú has conseguido son demasiados para libertar al pueblo de Israel. Mucha gente, el pueblo de Israel va a decir que por su propia mano, por su propio esfuerzo, han sido libres. Pero yo quiero que no sea así. Yo quiero que el pueblo se dé cuenta que es por mi mano poderosa, ¿no? Que sea en todo caso considerado como un milagro. Y el Señor le dice, dile a tus soldados que todo aquel que tenga cierto temor, que no estoy muy convencido de su decisión, que se regrese a su pueblo. Y se regresan 22.000 soldados, más hermanos, más de las 2/3 partes del pueblo, y quedan solamente 10.000. Cualquier estratega militar, amados hermanos, si va a pelear con un ejército, el ejército enemigo estaba compuesto de 135.000 soldados, entrenados, con muchos años de práctica, de muchos combates por diferentes sitios. Era gente aguerrida, gente acostumbrada a pelear, a ser muy diestros con la espada, con la flecha, con los arcos, con las jabalinas y todo. Eran guerreros profesionales prácticamente. Y los guerreros de Gedeón eran simplemente gente del pueblo, la mayoría de ellos agricultores. Y se queda con 10.000. Era contraproducente contra toda lógica de que con ese grupo de 10.000 personas pudieran ganar la batalla y liberar a su pueblo. Pero el Señor le dijo, 10.000 es demasiado también, mucha gente, tiene que ser con menos. Llévalos al campo, llévalos al río, y ahí yo te voy a decir quiénes se van a quedar contigo. Yo los voy a escoger. Le dijo, ponlos a que beban agua, y todo aquel que coja agua con su mano y beba lamiendo el agua, los pones aparte, y los otros que tomen agua arrodillándose, echándose sobre el río para tomar, esos los pones también aparte. Y resulta que los que lamieron el agua fueron solo 300 soldados. 300. Era el 1%, amados hermanos, de la cantidad de soldados que se habían presentado originalmente. 300 soldados contra 135.000.
¿Qué significa esto, amados hermanos? Que cada soldado tenía que pelear contra 450 soldados enemigos. Ya se pueden ustedes imaginar la tamaña desproporción que había entre un ejército y el otro. En realidad, el grupo de soldados de Gedeón no se podría considerar un ejército, sino un puñado de hombres. Y esto no es lo asombroso, esto no es lo maravilloso, esto no es lo prodigioso. Todavía falta algo más, hermano. Que los soldados de Gedeón, los supuestos soldados, los improvisados soldados de Gedeón, solamente iban a estar armados de un cántaro con una tea prendida y una trompeta. Tenían espadas, pero no la iban a usar, porque en la mano derecha estaba el cántaro y en la mano izquierda en la mano derecha estaba la trompeta y en la mano izquierda estaba el cántaro. Ya no quedaba mano para agarrar la espada. La tenían, por eso digo, pero no la iban a poder utilizar. Porque la instrucción era que ellos iban a rodear el campamento. Gedeón, al Señor le dejó a Gedeón que él planificara la estrategia con la cual iban a atacar al ejército enemigo. El ejército enemigo estaba en un lugar, en una explanada, y la estrategia era rodear totalmente a ese campo, rodear a todo el ejército con los 300 hombres. 3 grupos de 100 iban a rodear todo el campamento. Pero antes de eso, el Señor lo llama a Gedeón y le dice que en la madrugada antes del ataque, él fuera a visitar el campamento enemigo para que viera cómo estaba el campamento. Dijo, pero si tú tienes temor, anda con un compañero y visiten el campamento enemigo en la madrugada. Y Gedeón se va y en el recorrido que van haciendo escuchan una conversación, ¿no? Porque el enemigo tenía carpas donde ahí se cobijaban, ¿no? Y escuchó que de una carpa salía una voz cuando ellos estaban caminando por ahí, una voz que le decía un soldado a otro soldado: hoy he tenido un sueño y en ese sueño he visto que un pan de cebada, un pan gigantesco, venía rodando y tumbaba las tiendas. Dijo, y todo se desarmaba, todo se hacía un alboroto. Y dijo, eso quiere decir entonces que Jehová de los ejércitos le ha entregado a nuestro ejército en las manos de Gedeón, dijo, porque ese varón valiente, forzado, dijo. Entonces vamos a perder el combate, dijo. Y Gedeón y su amigo salieron rápidamente del lugar, y para Gedeón eso fue una confirmación que Dios le estaba dando de que el ejército enemigo había sido entregado en sus manos, de manera que salieron de ahí e inmediatamente rodearon los 300 hombres el ejército enemigo, y Gedeón les dijo a una sola voz: cuando vean lo que yo hago, eso repitan ustedes. Yo voy a
a golpear el cántaro, lo voy a romper. Entonces sale la tea encendida y todos suenan la trompeta y a una sola voz gritan: por Jehová de los ejércitos y por Gedeón. Hacen un ruido estruendoso todos. Y efectivamente hicieron eso todo al mismo tiempo, de tal manera que la luz de las teas en medio de la oscuridad, el sonido de romper los cántaros y el sonido de las trompetas produjo una confusión terrible en el campamento enemigo, de tal manera que salieron así de forma inesperada y se chocaban unos con otros, y entre los mismos soldados se mataban entre ellos, y los soldados de Gedeón estaban parados viendo toda esta situación, no se movían para nada, solo seguían sonando las trompetas y el pueblo, el ejército enemigo seguía, digamos, totalmente confundidos, que comenzaron a matarse unos contra otros y comenzaron a huir también de pánico. Cuando ya estaba la situación bastante diezmada, entonces los soldados de Gedeón comenzaron a perseguirlos, amados hermanos. Los persiguieron de tal manera que el ejército de enemigo, que tenía 135,000, perdió en esa noche 120,000 soldados, quedaron regados en el suelo, amados hermanos. Y los soldados de Gedeón comenzaron a perseguir a los que se habían podido escapar, a los que habían huido desde un comienzo. Entonces vemos, amados hermanos, que Dios, cuando nos llama, amados hermanos, para una misión, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos llama, amados hermanos, para hacer algo en su obra. Todos tenemos un llamamiento y todos somos capacitados por el Señor de una u otra forma. Por eso que el Espíritu Santo nos da dones, amados hermanos. A unos nos da ministerios, a otros nos da dones para ponerlos en obra. Y cada cristiano tiene la obligación, la responsabilidad, el deber, ¿no?, de conocer cuál es su don, de desarrollarlo y de utilizarlo en la obra del Señor. No, nadie puede decir que no somos, amados hermanos, que no tenemos algún talento para emplear, porque el Señor nos da a todos. Amén. Como lo hizo con Gedeón. Este hombre, amados hermanos, pues ya estaremos reflexionando seguramente, que este hombre, que era un agricultor común y corriente, que solo conocía de cosas de agricultura, salió siendo un instrumento de Dios. Dios lo capacitó, le dio la inteligencia y la sabiduría para que sea un estratega. Pero también debemos saber, amados hermanos, que a pesar de las dudas y de la imperfección que él tenía, ¿no?, de la poca fe que él tenía, él fue sometiéndose poco a poco a la voluntad de Dios, obedeciendo estrictamente lo que el Señor le decía. Él no cambió ninguna de las cosas, de las indicaciones que Dios le dio. Cumplió exactamente lo que el Señor le dijo, y justamente por su obediencia y por su fe fue creciendo en el conocimiento de Dios, y fue también, amados hermanos, haciendo la voluntad de Dios, lo cual permitió que cada vez fuera más y más capacitado, amados hermanos, cosa que nosotros debemos ver en el ejemplo de Gedeón y aprender de él, amados hermanos, para que el Señor también nos pueda utilizar y no digamos, tengamos de nosotros, digamos, tengamos poca estima, diciéndonos que de repente no somos aptos para tal o cual cosa, porque Dios nos va a capacitar, Dios nos va a dar
todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Bendito sea el Señor. Espero, amados hermanos, que esta enseñanza pues de Gedeón sea una enseñanza muy ilustrada, Señor, para que podamos darnos cuenta con toda inteligencia, Señor, de que el Señor puede hacer de cada uno de nosotros un instrumento poderoso. Por eso la idea de la congregación es, amados hermanos, que no solamente acá hayan unos cuantos que están al frente dirigiendo, que están al frente tomando, digamos, la iniciativa, ¿no? Ya sea de dirigir el canto, de dirigir las alabanzas, de dirigir la lectura de la palabra de Dios, ¿no? De predicar, ¿no? Cuánto quisiéramos, hermanos, que otros hermanos también salieran a predicar adelante, ¿no? Pero ustedes están viendo que hemos invitado varias veces, amados hermanos, y nadie se atreve. Pero es que no se atreva así nomás. Primero vaya delante del Señor y dígale: heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Y Dios lo va a comenzar a capacitar. No piense en que usted de repente no tengo memoria, no tengo palabra, no tengo conocimiento suficiente. No se preocupe de eso, porque el Señor, Él es el que lo va a capacitar, el Señor es el que lo va a preparar, el Señor es el que le va a dar el valor también. Ya ustedes ven que Gedeón no tenía valor, pero el Señor le dio ese valor que él necesitaba. Así también, amados hermanos, a usted, Señor le dará el valor de pararse al frente. Yo sé, amados hermanos, que cualquiera no se para adelante. Toda persona tiene temor de hablarle siempre a un poco de gente, a una multitud, pero el Señor nos va capacitando, amados hermanos, nos va quitando ese temor. La palabra dice, Señor, que el amor de Dios, Señor, quita el temor. Así que, amados hermanos, no debemos dejarnos influenciar por el temor. Tenemos un Dios que es todopoderoso, amados hermanos, un Dios que hace maravillas y prodigios, Señor. Un Dios que, como dijo el profeta a Moisés, es un Dios digno de alabanza, de honra, de gloria, por todas las maravillas que ha hecho. Sus obras son incomparables, son dignas de ser mencionadas de generación en generación. Y estamos viendo lo que el Señor ha hecho a través de un hombre como Gedeón, ¿no? Y a través de 300 hombres nada más, derrotar a un ejército, amados hermanos, de 135,000 soldados. Hagamos números mentalmente, amados hermanos. Y Dios no hizo que ni un solo guerrero de Gedeón, Señor, tuviera que tomar las armas para ganar esta batalla. Dios siempre invierte, Señor, las cosas. Lo que parece que está en contra de nosotros, siempre Dios lo va a favorecer de nosotros. Acordémonos de la palabra del Señor que dice en Isaías 40:10, a partir de ahí dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene con tu mano derecha, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerza, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Amén. Oh gusano de Jacob, dice el Señor, yo soy tu socorro, el Santo de Israel, tu Redentor, Señor. Amén. Y también no olvidemos, amados hermanos, la promesa que está en Isaías 54:17, que dice, hermanos: ningún arma forjada prosperará contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de Jehová, que mi salvación vendrá de mí, la salvación de ustedes vendrá de mí. Así ha declarado Jehová, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel. Por eso, amados hermanos, decimos, esa batalla de Gedeón, Señor, la ganó el Señor Dios de los ejércitos celestiales. No necesitó de ninguno de los hombres de Gedeón, solamente necesitó dirigir, guiar, orientar, darle fe, darle, confianza a Gedeón, para que él a su vez también dirigiera a otro grupo de hombres, ¿no? Y saliera y fuera, digamos, libre su pueblo, al cual el Señor lo libertó, porque Él fue un Dios, nuevamente digo, amados hermanos, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, amados hermanos, que debemos tener la plena y absoluta confianza
que cuando clamemos a Él, Él responderá nuestra petición, amados hermanos. Y así Gedeón siguió, hermanos, hasta combatir, Señor, al rey de esa nación, y los derrotó, los eliminó y dejó completamente al pueblo de Israel completamente libre, amados hermanos. Amén. Cuán importante, hermanos, es que ustedes vayan a leer, si no lo han leído hasta ahora, la historia de Gedeón, amados hermanos. Está en el capítulo 6, 7, 8 y hasta parte del 9, amados hermanos. Léanse esta historia al detalle y ustedes comprenderán más con la parte de la explicación que hoy día hemos dado, Señor, para que esta historia sirva de ejemplo, amados hermanos, sirva de estímulo, Señor, sirva, como se llama, de una manera, Señor, que podamos cada día poner nuestro corazón a disposición de Dios para que Él obre en nosotros, bendito Dios de los cielos. Nos dejemos moldear por el Señor para que Él haga de cada uno de nosotros un instrumento, amados hermanos. Como yo les vuelvo a repetir, amados hermanos, la idea es, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí, sea hombre o mujer, sea un instrumento de Dios, que puedan bendecir a otras personas, que puedan sanar a otras personas, que puedan ayudar a otras personas con consejos, con todo, que todos los que estamos aquí trabajemos para el Señor, no solo un grupo y el resto sean simples expectantes, amados hermanos. Dios te necesita afuera, en cada casa, en cada lugar, Dios te necesita, y es por eso, amados hermanos, que debemos buscar consagrar nuestras vidas cada día al Señor. Amén. Dios te va a tomar cuenta de lo que tú has vivido, Señor. Has vivido viniendo solamente a escuchar la palabra de Dios, o has vivido para el Señor trabajando, haciendo obra a favor de Él, Señor. Las obras no nos van a salvar, amados hermanos. Lo que nos va a salvar es tener una íntima comunión con el Señor, vivir andando como Él anduvo. Jesús anduvo haciendo el bien, dice la palabra de Dios. Así que así también el Señor nos quiere a nosotros, hermanos. Y por eso, Señor, todas estas historias, todos estos relatos que hay a través de la Sagrada Escritura, de ahí, vuelvo a repetir, amados hermanos, la importancia de leer la palabra de Dios constantemente, amados hermanos, bendito Dios de los cielos. Y lo que ustedes no entiendan, lo que ustedes no comprendan, bendito amados, por favor, consulten, pregunten, para eso estamos aquí, amados hermanos. Amén. Porque yo entiendo claramente, amados hermanos, que entender la Biblia no es tan fácil, porque se necesita conocer un poco de la cultura antigua, de la cultura hebrea, de la cultura judía, Señor, amados hermanos, y de las costumbres de los pueblos de antes. Y hay mucha terminología también, amados hermanos, que también se necesita entender, y por eso consulten para que comprendan completamente la palabra de Dios. Amén. Estos, amados hermanos, son mis recomendaciones, y espero que la palabra de Dios, como dije al comienzo, haya caído, Señor, en una tierra fértil, que produzca, Señor, bastante producto, Señor. El Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, amados hermanos. Amén. Amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos para el Señor.